Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están los ánimos? Buenas Hola, tardes, buenas licenciado. tardes, Sofa. Buenas tardes, licenciado. Buenas ¿Cómo está? tardes, Juan. Jessica, buenas tardes. ¿Cómo están los ánimos? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Omar. ¿Dispuestos a Buenas tardes, estudiar las licenciado. materias? Juan, hola. ¿La materia más difícil o la materia más fácil? Sí. Comunicación social suele ser difícil también, la teoría de la comunicación. Suele ser una materia difícil porque no es, digamos, una ciencia objetiva. Es, creo que como la economía política es una ciencia, las ciencias de la comunicación social tiende a ser dialéctica, creo yo. Eso de que hay una interacción entre el emisor y el receptor, y el receptor y el emisor. Suele ser difícil la teoría de las ciencias, la teoría de las ciencias de la comunicación. O sea que les entiendo. ¿Y qué tal? ¿Qué me pueden contar? ¿Qué novedades hay en el mundo? En Bolivia, todo sin novedad. Nada cambia, todo es igual bajo el sol, ¿no? No, ha cambiado algo en aquí en Yayagua, A ver, licenciado. Juan, ¿qué ha cambiado? A partir del día viernes se van a hacer las reaperturas de los locales aquí en Yayagua. Oh, eso es volver a lo de antes. No, es un cambio muy drástico, licenciado, es un cambio muy drástico. Sí, parece que estamos en apertura de locales, ¿no? En La Paz también están abriendo los locales, están autorizando que funcionen los locales, pero siempre con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado. Porque en Alemania, por ejemplo, Alemania, que es un país, había sido el país que más camas tiene en el mundo en proporción a su población. Pero está con medidas restrictivas de nuevo y que ellos temen, las autoridades, de que el número de camas llegue a ser eh, escaso en esta coyuntura, porque a Europa ha vuelto la segunda ola de la pandemia. Entonces, nosotros nos cuidaremos. Claro, tampoco se puede cesar definitivamente los locales, no tanto por los parroquianos, ¿no? Que les gusta consumir sus bebidas, pero tal vez no tanto por consumir, sino por compartir con los amigos, por estar con los amigos, con las amigas. Pero hay que cuidarse porque tampoco podemos dejarles a esa gente que tiene los negocios mucho tiempo sin dar apertura a esos negocios, ¿no? Ellos han sufrido harto. Todos los que tienen negocios de entretenimiento han sufrido harto porque esta pandemia les ha azotado duro. Y con razón, no se podía abrir. Yo creo que todavía no se puede, ¿no? Pero bueno, hay que nomás ser tolerantes. Y en Perú tenemos un nuevo presidente, ¿no? En menos de una semana tuvo 1, 2, 3 presidentes, Perú. Entonces, lo que pase con un país hermano nos afecta harto, ¿no? Ustedes saben que con el mariscal Andrés de Santa Cruz, Bolivia tenía que permanecer en una confederación con Perú, ¿no? Es la famosa Confederación Perú-Boliviana. Y todo el mundo dice
que si esta confederación se hubiera mantenido, en este momento seríamos más poderosos que Brasil, mucho más que Chile. Pero lamentablemente, imagínense, ¿no? Dos países tan ricos en todo sentido, pero hubiera prosperado harto. Pero las oligarquías de Perú y de Bolivia, con ayuda de la invasión de Chile, Chile invadió el territorio de la Confederación Perú-Boliviana, porque no quería que estos dos países prosperen, ¿no? Eso es lo que se llama para Chile el territorio, un nombre que en geopolítica que manejan los chilenos. Me voy a recordar, no estoy ahorita recordándome. El espacio vital, sí, el espacio vital para Chile es el territorio boliviano. O sea, vean ustedes cómo es esa geopolítica chilena. O sea que imposible que dejen a Bolivia prosperar los chilenos, ¿no? Porque es su espacio vital de los chilenos, el territorio boliviano. Muy bien, esas cosas estamos hablando, eso van a estudiar ya cuando estudien ya políticas súper desarrolladas, cuando hagan ya doctorados en ciencias políticas. Bien, entonces tengo la materia preparada, hablando en términos correctos, ¿no? Eso, tengo el examen que han dado para resolver. ¿Qué es lo que hacemos? No quiero coser mucho porque estamos bien, ¿no? Este tercer parcial prácticamente vamos a terminar todo el programa. Entonces, ¿para qué coser? También puede ser bueno coser, ¿no? Cosemos y después repasamos todo de nuevo. ¿Qué opinan ustedes, jóvenes, señoritas? ¿Saben que los estudiantes cuando participan enriquecen la clase? Enriquecen la clase, oyen al docente por dónde está yendo el estudiante y bueno, la participación siempre es bueno. Si yo veo que estudiantes participan, seguro que no reprueban, segurísimo. Yo tengo aquí varios estudiantes que participan bastante, ¿no? Está Daime, tiene buena participación. Está Jessica, está Omar, está Damaris, y después hay participaciones, pero esos son los que más participan. O sea, ¿qué hacemos en ese momento? Tengo el tema, la plusvalía relativa, para seguir avanzando. Después de la plusvalía absoluta, viene la plusvalía relativa. Tengo preparado el examen de ustedes, el examen que han dado para resolver entre todos nosotros. Eso. O conversamos, seguimos conversando. ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? Saben, ¿no? Que las clases virtuales tienen la ventaja sobre las clases presenciales de que el estudiante es un estudiante activo. Es estudiante activo y trabaja en grupo. Se llama el trabajo comunitario. Entonces, ¿cómo es? O yo decido, el que calla otorga, dicen los jueces. El que calla otorga. Entonces avanzamos y después volvemos y conversamos y discutimos. ¿Está bien? Super, Licen. Sí, está bien. Correcto, ¿no? Haremos eso. Ya, el tema que nos corresponde hoy día. Tema 6, la plusvalía relativa. Ya hemos estudiado la plusvalía absoluta y en el examen que dieron hubo 3 preguntas sobre plusvalía absoluta.
Después, si nos da tiempo, podemos resolver ese examen. Entonces, la plusvalía absoluta, ¿no? Vamos a estudiar el concepto de plusvalía relativa, las fases históricas de la producción de plusvalía relativa, ¿no? Bajo qué condiciones se produce plusvalía relativa. En economía, todo es trabajo, absolutamente todo. Y la plusvalía absoluta produce el trabajo. La plusvalía relativa produce el trabajo. El desayuno que hemos desayunado esta mañana produjo el trabajo. En este momento estamos en actividad. Estamos consumiendo, por ejemplo, megas. ¿Cómo se producen los megas? Con el trabajo. Estamos consumiendo aquí una computadora o el celular? ¿Quiénes han producido? El trabajo. Todo es trabajo. Absolutamente todo es trabajo. Por eso dicen los filósofos que el trabajo es vida. La vida es trabajo. Evidentemente, ¿no? En este momento estamos trabajando, ustedes como estudiantes y yo como docente. Estamos consumiendo nuestras vidas, ¿no? Y se supone que para bien, el consumo de nuestras vidas, para bien, porque ustedes van a ser profesionales, se van a desempeñar como profesionales. Y lo que siempre digo, cuando uno es profesional, la vida es más fácil, más bonita. Cuando no se es profesional, la vida es mucho más difícil. Tienen que trabajar como negros. Siendo profesional se trabaja duro también, pero de manera un poco más descansada. Bien, plusvalía absoluta relativa. Concepto. ¿Qué es la plusvalía relativa? Decimos que la plusvalía relativa producen los trabajadores cuando por innovaciones tecnológicas se reduce el tiempo, se reduce el valor de la fuerza de trabajo. A ver, Juan Linares, ¿qué estás hallando? Perdón, licenciado, si mi celular se está bloqueando, se ha activado muchas cosas, perdón. Bueno, no es malo que el estudiante también pueda hacer travesuras. En la vida no hay que tomárselo muy en serio. Te lo tomas muy en serio. Yo comparto con lo que decía Charles Chaplin. Un día sin reír es un día perdido. Tenemos que tomar con filosofía todo y ser alegres. Hemos nacido para ser alegres, felices. Bien, entonces la plusvalía relativa dice, ¿qué es la plusvalía relativa? La plusvalía relativa es el plusvalor que producen los trabajadores, ¿no? Plusvalor, el valor mayor que producen los trabajadores, ¿no? Como consecuencia de la reducción del valor de la fuerza de trabajo. ¿Y cómo se reduce el valor de la fuerza de trabajo? ¿No? La única manera de experimentar la reducción del valor de la fuerza de trabajo es reduciendo los precios de los bienes que consume un trabajador. Es decir, ¿cómo es eso que es reduciendo los precios? ¿Cómo se puede reducir precios? Facilísimo, ¿no? Con innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, estamos viviendo una revolución agrícola, no nos damos cuenta, pero estamos en una gran revolución agrícola. La agroindustria está innovando tecnología y está produciendo alimentos muchísimo más baratos. Por eso es de que nuestros campesinos no pueden ganar, ¿no? Porque lo que trabajan
apenas les da para vivir, pero ya no tienen para ganar en el mercado, por ejemplo. Bien, entonces, ¿qué es eso? A ver, bien clarito. Suponemos que tenemos una jornada de trabajo de 8 horas. 8 horas de jornada de trabajo. Y entonces la jornada de trabajo es de A a C, ¿no? De A a C. Y si partimos del supuesto de que la fuerza de trabajo vale 200 bolivianos, de que cada hora el obrero produce 40 bolivianos. Ya saben, ¿no? Estuve pensando en ustedes esta tarde y dije, es diferente el estudiante de comunicación al estudiante de derecho. El estudiante de derecho es diferente al estudiante de odontología, al estudiante de medicina. Si el docente tiene que saber entender a los diferentes estudiantes que tiene para ser más explícito. Entonces estaba pensando en ustedes, decía, ellos van a vivir en medio del tráfico de la sociedad, ¿no? Van a desempeñar sus funciones en medio de la sociedad. No se van a aislar en un laboratorio, en una clínica, no, sino ustedes van a trabajar en la actividad social. Entonces, cuando hablamos de plusvalía absoluta, ¿qué estamos diciendo? O cuando estamos hablando de plusvalía relativa, ¿qué estamos diciendo? ¿No? Cuando hablamos de producción, ¿qué estamos pensando en la producción? A ver, cuando hablamos de producción, lo primero que pensamos es de que se está produciendo chompas, se está produciendo autos, se está produciendo celulares, ¿no? Cuando hablamos de producción, eso es lo que se nos viene a la mente, ¿no? Ni se nos ocurre que al producir chompas, celulares, autos, se produce valor. ¿Entienden? Esa es la diferencia. Cuando los trabajadores producen, al producir el valor de uso, producen valor, ¿no? Por eso las cosas tienen valor. ¿Por qué tienen valor las cosas? Porque tienen trabajo, vida incorporado, ¿no? Es una concepción científica de la economía y una concepción también filosófica, ¿no? Que los trabajadores, cuando producen, por ejemplo, un edificio, ¿no? Están produciendo el valor del edificio. ¿Y cómo están produciendo el valor del edificio? Con su trabajo, ¿no? Claro, en el valor del edificio están los ladrillos, está el cemento, están los fierros, ¿no? Esos valen como ladrillos, se suman nomás al edificio. Los ladrillos se suman, el terreno se suma, pero el trabajo creado, lo nuevo del edificio, es eso que los trabajadores producen, ¿no? Yo he visto construir un edificio. ¿Con qué sacrificio hacen ese edificio? 9 trabajadores. Ahora estoy viendo que están poniendo ladrillos. 3 trabajadores. Un edificio de 15 pisos. Entonces, cuando uno produce una mercancía, produce valor. Entonces, nosotros estamos viendo qué valor produce, ¿no? ¿De qué forma produce ese valor? Entonces, hemos dicho, de A a B es 8 horas de trabajo. Si suponemos que el valor diario de la fuerza de trabajo es 200 bolivianos y suponemos que el obrero produce, además de producir el valor de uso, produce valor por valor de 40 bolivianos cada hora. Tomando en cuenta estos datos, podemos tranquilamente saber cuánto es el tiempo de trabajo necesario. ¿Cuánto es el tiempo de trabajo necesario?
aquí está 5 horas. ¿Por qué? ¿Por qué en 5 horas es el tiempo de trabajo necesario? ¿No? Porque decimos, miren ustedes, este es el razonamiento científico. Si el valor, si el obrero produce en 1 hora 80 bolivianos de valor, eso es porque el obrero ha gastado energía física e intelectual en 1 hora. Y ese gasto de energía física e intelectual se repone con bienes que valen 40 bolivianos. Por eso decimos que el obrero cada hora produce 40 bolivianos, porque con ese dinero se compra bienes para reponer el gasto de 1 hora de trabajo. Pero el obrero trabaja muchas más horas. Trabajando 5 horas, ¿no? 5 horas, el obrero ha producido 200 bolivianos de valor, ¿no? ¿Y por qué 5 horas? ¿No? ¿Por qué aquí está puesto B? ¿No? Porque es el tiempo de trabajo necesario en el que el trabajador produce el valor de su salario. ¿Entienden? Aquí está el intercambio de equivalentes. El patrón le ha dado 200 bolivianos por día. El obrero le devuelve con 5 horas de trabajo los 200 bolivianos. Pero no trabaja 5 horas, ha sido contratado por una jornada de trabajo. Entonces tiene que seguir trabajando, ¿no? Y la jornada que vale 8 horas, en ese tiempo, el obrero produce 3 horas de tiempo de trabajo adicional. ¿Por qué adicional? Adicional a las 5 horas de tiempo de trabajo necesario, ¿no? Entonces, en 3 horas, ¿qué ha producido? Ha producido evidentemente una o varias mercancías, pero al producir esas mercancías, el obrero ha añadido con su energía física e intelectual, con su gasto de energía física e intelectual, ha producido 40 bolivianos cada hora, hemos dicho. En 3 horas, 120 bolivianos, ¿no? 120 bolivianos. Ese es la plusvalía absoluta, ¿no? Eso es como se ha estudiado, la plusvalía absoluta. Y la plusvalía absoluta puede ir creciendo más, ¿no? Si le aumentamos 1 hora más, ya no será 120, será 160 bolivianos. Si trabaja otra hora más, entonces, ya no será 160, sino 200 bolivianos, ¿no? Y así, la plusvalía absoluta se incrementa con el tiempo de trabajo adicional que se va incrementando. ¿Qué tiene que ver esto con la plusvalía relativa? ¿No? Esto que está aquí, la plusvalía relativa. Entonces, desde A a B, producía el valor de su trabajo. Y decimos, la plusvalía relativa se produce cuando el valor de la fuerza de trabajo se reduce. En este caso ponemos el ejemplo que se ha reducido a 80 bolivianos diarios, ¿no? Es decir, que el obrero para reponer su fuerza de trabajo de un día, ahora necesita solamente 80 bolivianos. ¿Por qué? Esto es vital, porque ahora con 80 bolivianos sigue comprándose la misma cantidad de mercancías que con 200, de la misma calidad que con 200 bolivianos, solo que ahora el valor de los bienes se ha reducido, ¿entienden? Eso es bien importante, ¿no? Antes con 200 vivía, ahora vive con 80, vive igual. ¿Por qué vive igual? Porque consume la misma cantidad y de la misma calidad que con 200, solo que ahora esos bienes se ha reducido. Después vamos a discutir si esto es verdad o no, si el valor de las mercancías se reduce o no se reduce.
parece que siempre sube, todo sube, ¿no? Vamos a ver eso, ¿ya? Pero nosotros aquí estamos partiendo del supuesto de que el valor de los bienes que consume el trabajador se ha reducido a 80 bolivianos. Es decir, con 80 bolivianos sigue consumiendo como antes 200 bolivianos. La misma cantidad, de la misma calidad, solo que ahora vale menos esos bienes. O sea que con 80 bolivianos se pone el valor de su fuerza de trabajo de un día de trabajo. Ahora el tiempo de trabajo necesario se ha reducido de A a B'. Si me han entendido, podemos decir fácilmente. Resulta que aquí hay un vacío, una reducción del tiempo de trabajo necesario. Se ha reducido de B a B', ¿no? 3 horas que se ha reducido. En estas 3 horas que se ha reducido el tiempo de trabajo necesario, ¿no? Ahora esto ya se convierte en tiempo de trabajo adicional, ¿no? Adicional. Entonces, en este tiempo de trabajo adicional en 3 horas, como el trabajador produce 40 bolivianos por hora, en 3 horas ha producido un valor adicional de 120 bolivianos. Es decir, ¿no? 120 bolivianos. Es decir que la ganancia del patrón se ha incrementado en 120 bolivianos. ¿Por qué? Porque el valor de la fuerza de trabajo se ha reducido a 80 bolivianos. Entonces, aquí ponemos, pero plusvalía total, ¿no? La plusvalía absoluta. ¿Cuánto era la plusvalía absoluta? 120 bolivianos. Más la plusvalía relativa, ¿cuánto es? 120 bolivianos. En total, 240 bolivianos. El patrón ahora gana más, ¿no? Gana más. Y esto es el pan de cada día, ¿no? Que los patrones siempre quieren ganar más, no se conforman con lo que ganan, ¿no? Y la competencia les espolea también, ¿no? Entonces buscan la manera de ganar más. 8 horas, más de 8 horas y no se puede aumentar, la ley lo prohíbe. Entonces, ¿cómo ellos van ganando más? Reduciendo el tiempo de trabajo necesario. ¿Cómo reducen? Haciendo que se reduzca el valor de los bienes que consumen los trabajadores. Y no, aquí tenemos las grandes innovaciones tecnológicas, ¿no? Es decir, ¿cuándo o por qué se produce plusvalía relativa? Innovaciones tecnológicas en la producción, ¿no? Y aquí tenemos 3 grandes innovaciones tecnológicas. Hay un cuarto actual, pero eso lo vamos a estudiar después. La cooperación simple, ¿no? Cuando se va organizando el capitalismo como capitalismo en el mundo, ¿no? Supera a la producción feudal o a cualquier producción anterior, porque el capitalista reúne en un taller a muchos trabajadores. Ese solo hecho de reunir a muchos trabajadores, ¿no? Incrementa la productividad del trabajo. Por tanto, reduce el precio de los bienes. ¿Por qué se incrementa la productividad del trabajo? Por la competencia entre trabajadores, ¿no? El hecho de tener un solo comandante, digamos, un solo patrón, ¿no? Que están en un solo taller, cientos de trabajadores, entonces hay una especie de emulación, de competencia, e incrementa la productividad del trabajo, ¿no? Estos 100 trabajadores produciendo solitos en sus talleres individuales no producen tanto como cuando están juntos. Eso se llama la cooperación simple, ¿no?
Cooperación simple cuando el capitalista reúne en un taller a muchos trabajadores. Este solo hecho hace que se incremente la productividad del trabajo, o lo que hemos dicho, se incremente la capacidad productiva del trabajo. Este incremento de la capacidad productiva del trabajo evidentemente hace reducir, ¿qué cosa? El tiempo de trabajo, ¿no? Y al reducirse el tiempo de trabajo, se reducen los valores, los precios. Entonces, una causa para producir plusvalía relativa. La segunda causa, la manufactura. ¿Qué es la manufactura? ¿No? Estos fenómenos se siguen dando en los países, ¿no? En todos los países, cuando empieza una producción capitalista, ¿no? ¿Qué es la manufactura? Aunque, bueno, ¿qué es la manufactura? La manufactura es la cooperación simple, pero con división del trabajo. Cooperación simple con división del trabajo. Esto supera a la cooperación simple. ¿Por qué supera? ¿Por qué supera? Porque, claro, no solamente el hecho de reunirse en un taller, los trabajadores incrementan la productividad por la competencia entre ellos, sino que ahora hay división del trabajo. Se dividen el trabajo y esto hace que la productividad se incremente. Yo conozco un ejemplo bien típico. Por ejemplo, vemos un sastre hace un terno en una semana, ¿no? Vas al taller del sastre, maestrito, hágamelo un ternito, por favor. Ya, ¿en qué tiempo me lo va a hacer? Una semana será, ¿no? Pero aquí en La Paz hay empresas que producen ternos, ¿no? Ya en este marco de la cooperación simple con división del trabajo, ¿no? Unos son los que diseñan, los que rayan con tiza. Otros son los cortadores, solo cortadores. Otros hacen los pantalones, otros hacen el terno, otros hacen los ojales. Bueno, ya se dividen el trabajo. Eso se llama división del trabajo, ¿no? Cuando hay división del trabajo, uno se especializa en hacer una sola cosa, evidentemente va a producir mucho más. ¿Eso qué significa? Va a reducir el tiempo de trabajo. Y si se reduce el tiempo de trabajo, se reduce el valor de los bienes. Es otra causa por la que se produce la plusvalía, ¿no? La manufactura, que es la cooperación simple con división del trabajo. Pero hay otro que ha revolucionado el mundo del capitalismo con la revolución industrial, ¿no? La introducción de la maquinaria y la gran industria. Aquí prácticamente ha multiplicado la productividad del trabajo. Eso quiere decir que ha multiplicado la reducción del tiempo de trabajo y, por supuesto, ha multiplicado la reducción de los bienes. Entendiendo la multiplicación como suma o como resta, ¿no? Se puede, eso vamos a discutir también, ¿no? La multiplicación se incrementa o la reducción también, ¿no? En varias veces. Entonces, ya la maquinaria tiene sus propias características que hace que, por ejemplo, una máquina, deben conocerse alguna máquina, ¿no? Una máquina, por ejemplo, esa máquina de tejer, todos conocemos máquinas de tejer, ¿no? Como una tejedora con su palillo produce en una semana una chompa para un varón. Pero con una máquina de tejer produce en una hora más de 10 chompas, ¿no? Vean ustedes cómo es la máquina.
Y hay máquinas que tienen como 100, 200 manos. El trabajador tiene solamente 2 manos, pero la máquina les emplaza, ¿no?, a las manos del trabajador, ¿no? La diferencia entre cooperación simple, manufactura y maquinaria es de que en la cooperación simple, en la manufactura, el obrero sigue siendo importante, sigue siendo el trabajo productivo de los trabajadores decisivo para la industria. Pero una vez que se introduce la maquinaria, ya la máquina es decisivo. El obrero se vuelve un instrumento de la máquina. Pero esta introducción de la maquinaria ha multiplicado la productividad del trabajo. Es decir, ha reducido el tiempo de trabajo. Por tanto, el valor de las mercancías. Una cuarta que vamos a ver después es la automatización, la robotización. Ahora todo tiene cerebro. Yo conozco autos que no tenían cerebro, pero ahora no hay un solo auto que no tenga cerebro. Todo está digitalizado, ¿no? Las máquinas para producir, por ejemplo, autos, absolutamente robotizados. Todo hace el robot. Solamente algunas cosas pequeñísimas que no puede hacer el robot, hace el trabajo. Pero ¿qué hace el trabajador? Controla a estas máquinas robot. Y está comprobado que el solo hecho de controlar estas máquinas robot es mucho más sacrificado que la manufactura. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene que ir al ritmo de la máquina, ¿no? Cualquier descuido es una pérdida enorme de materia prima. Entonces el trabajador está tensionado controlando estas máquinas robot. Muy bien, ya hemos visto, plusvalía relativa. Es el plusvalor que producen los trabajadores a causa de la reducción del valor de la fuerza de trabajo. ¿Cómo se reduce el valor de la fuerza de trabajo? Con innovaciones tecnológicas que hacen reducir el valor de los bienes que consume el trabajador. Si antes necesitaba 200 bolivianos para reponer su fuerza de trabajo de 8 horas, ahora solo necesita 80 bolivianos para reponer el gasto de su fuerza de trabajo de 8 horas. ¿Por qué? Porque el valor de los bienes que consume se ha reducido. Se ha reducido. Listo, así de fácil este tema. ¿Han entendido o se han ido a tomar cafecito? El licenciado que hable nomás lo que sea. Ahí está la trampa de las clases virtuales también. Yo he sido alumno de clases virtuales también. Ya les he contado que hace unos meses he terminado. Entonces, suele pasar eso, ¿no? Pero si estamos interesados, vamos a seguir la clase. Porque yo siempre digo, con la experiencia de estudiante que he tenido, de que el docente nunca va a preguntar lo que no explica. Siempre va a preguntar lo que ha explicado. Bien, entonces, a ver, ¿qué hacemos? ¿Han entendido todo? Eso quiere decir que no hay preguntas. O no han entendido nada, por tanto no hay preguntas también. Está claro, Resolvemos el Lice. examen de... Omar, adelante. No, Lice, está claro. ¿Resolvemos el examen o discutimos? ¿Qué quieres hacer? No sé, cualquiera, Lice. A ver, empezaremos resolviendo. Cada pregunta les voy a preguntar a ustedes para ver si van a ganar puntos.
Aquí estamos con la plusvalía otra vez. Un día yo estuve en la terminal, hace ya muchos años, pero en la terminal y de pronto escucho la palabra plusvalía. Plusvalía que han repetido. Me doy la vuelta, mis alumnos, a veces obsesionados con la plusvalía. Listo, solución al examen de segundo parcial de comunicación social. Pregunta 1. La metamorfosis de las mercancías es un fenómeno económico. D. La función del dinero como medida de valor, de la función del dinero como medio de pago o de la función del dinero como medio de circulación. Medida de valor. De circulación. Medida de circulación, Liz. Medida Eso me de, gusta. medida de circulación. Inciso A C. ver, ¿O no? ¿quién ha dicho medida de valor? Yo, Lice. Omar. Omar, sí. Lo principal es la Lice. participación, ¿no? Y si encima la respuesta es correcta, mejor participación. Listo. Omar es el campeón en participar. Hay una señorita que dijo medio de circulación. ¿Quién fue? Fuimos Para tres poner personas. Lice, Corpa, fuimos tres chicas que dijeron la respuesta correcta. no, si tiene que observar al docente, hágalo. El docente es humano. Esta mañana, por ejemplo, estaba también resolviendo el examen, pero la verdad es que no he podido encontrar el examen de bioquímica. Esta señoritas, sí, ese es, me decían, pero iba desarrollando, no es ese, porque como hice tantos exámenes esta semana, entonces han mezclado los exámenes. Entonces, pero puede pasar eso, el docente es humano, se equivoca. ¿Qué me decían? Entonces, a ver, la metamorfosis de la mercancía es un fenómeno del dinero como medio de circulación, como medida de valores, o una tercera respuesta. Yo pongo una tercera, siempre una respuesta que nada tiene que ver con la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo digo, si el estudiante pone esa pregunta es que no ha estudiado nada. Está entre medida de valor o medio de circulación. Y como ha dicho la señorita Medida de circulación, Liz. Jessica Machaca también, ¿no? También Jessica se destaca por participar. Como medio de circulación, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Facilito, ¿no? Yo voy a comprar un pan. Tengo 50 centavos en el bolsillo. Voy a la tienda, me compro un pan. Mis 50 centavos se ha convertido en pan, ¿no? ¿Entienden? El pan de la vendedora se ha convertido en 50 centavos. Esa es la metamorfosis de la mercancía. Cambia de forma. La forma pan, ¿no? El valor de uso pan se convierte en valor, pero ese valor está en el pan. Lo único que se hace es realizar el valor del pan. ¿Entienden? Yo tengo 50 centavos, ¿de qué tendré 50 centavos? Me he alzado en la calle. De mi trabajo. ¿Entienden? Entonces, esos 50 centavos que es producto de mi trabajo, cambio por un pan, que es producto del trabajo del panadero. ¿Entiendes? Eso es lo que no vemos nosotros. Lo único que vemos, 50 centavos por pan, listo. Pero no sabes que hay una relación de trabajos, de valores.
Entonces, es como medida de, como es un fenómeno económico de la circulación de mercancías, la metamorfosis de las mercancías. Eso han debido responder bien entonces. El dinero como patrón de precios mide el valor el valor que tienen las mercancías en la circulación, cuantifica la cantidad del dinero que vale una mercancía o el precio de mercancías que tienen en el mercado. ¿Cuál de los tres es? Cuantifica la cantidad de dinero que vale la mercancía. A ver, primero Jessica, después Josemari. Jessica, adelante. Inciso B, licenciado, cuantifica la cantidad de valor que tiene una mercancía. ¿Quién era la segunda señorita que estaba? Yo, licenciado. Como entran, se mueve los cuadritos. Josemari, adelante. La misma respuesta en inciso B, cuantifica la cantidad de la mercancía del dinero. Perfecto. Me gusta pasar clases con comunicación social. Señorita Josemari, ¿cuál es su apellido? Ah, Condori Negretti, ¿no? Perfecto. La B, ¿por qué cuantifica la cantidad de dinero? A ver, se los he preparado aquí esto. ¿Cómo cuantifica? ¿No? La función del dinero como patrón de precios está dentro de la medida de valores, ¿no? Por un lado, el dinero mide el valor de las mercancías, pero como patrón de precios cuantifica la cantidad de dinero. Por ejemplo, 10 metros de tela vale un saco. Pero quiero reiterar esto. El dinero como medida de valores, ¿no? 10 metros de tela vale un saco. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma cantidad de trabajo, ¿no? Eso es como medida de valor. Mide la cantidad de trabajo como medida de valores. Pero como patrón de precios, mide la cantidad de dinero. Aquí para nosotros, el saco es la forma equivalencial de 10 metros de tela, ¿no? Entonces, vemos aquí, ¿cuánto vale 10 metros de tela o un gramo de oro? ¿Cuánto vale 10 metros de tela o 400 bolivianos? Sí y solo sí, los 400 bolivianos representan un gramo de oro. Y un gramo de oro, ¿no?, representa a un saco. ¿Por qué? Porque aquí hay una ecuación de la cual no podemos salirnos nunca. La ecuación que dice la misma cantidad de trabajo. Solo que bolivianos no tienen valor, ¿no? Un saco tiene valor, el trabajo del sastre. Un gramo tiene valor, el trabajo del minero. Pero 400 bolivianos no tienen ningún valor, ¿no? ¿Por qué tiene valor? Porque se presenta a este gramo de oro. Por eso, porque es representante de este gramo de oro. Entonces, esto es como medida de valores, pero como patrón de precios. Aquí. ¿Cuánto vale 10 metros de tela? Un saco. ¿Cuánto vale 20 metros de tela? 2 sacos. ¿Cuánto vale 5 metros de tela? Medio saco. Aquí el patrón de precios es el saco. Más sacos o menos sacos. Pero el patrón de precios es el saco. O aquí, ¿cuánto vale 10 metros de tela? Un gramo de oro. ¿Cuánto vale 20 metros de tela? 2 gramos de oro. ¿Cuánto vale 5 metros de tela? Medio gramo de oro, ¿no? Entonces, aquí el patrón de precios es el gramo de oro.
O en bolivianos. ¿Cuánto más vale 10 metros de tela? 400 bolivianos. ¿Cuánto vale 20 metros de tela? 800 bolivianos. ¿Cuánto vale 5 metros de tela? 200 bolivianos. Aquí se está cuantificando la cantidad de dinero que vale la mercancía, ya sea en bolivianos, ya sea en oro, ya sea en sacos. ¿Entienden? ¿Cómo cumple la función de patrón de precios? El dinero, ¿va? Cuantificando la cantidad de dinero que vale una mercancía. ¿Listo? Esto. Listo. Entonces nos vamos a esta pregunta. ¿Cómo se resuelve la contradicción de la fórmula general del capital? A. Comprando al por mayor más barato y vendiendo al por menor más caro. O B. Consumiendo el valor de uso de una mercancía especial. O C. Produciendo la mercancía fuerza de trabajo. ¿Cuál? La A. Inciso B dicen, consumiendo el La A, valor. Lice. ¿Por qué Es la dices la A, Nelson? Perdón, Lice. Ah, ya. Porque ya la respuesta A es, se compra por mayor y se vende, se compra el por mayor más baratito y se vende al por menor más carito, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se resuelve la contradicción? ¿No? ¿Entienden? ¿Cuál es la contradicción de la fórmula general? ¿O cuál es la fórmula general, para empezar? Dinero, mercancía, dinero. Esa es la fórmula general. Dinero, mercancía, más dinero en realidad, ¿no? Dinero, mercancía, más dinero. Pero las partes de la fórmula general, ¿no? Es dinero, mercancía, la primera parte. La segunda parte, mercancía, dinero. La primera fase se llama, ¿no? Fase o segunda fase. En la primera fase, ¿no? Se cambia dinero por mercancía. Es decir, se compra, ¿no? En la segunda fase se cambia mercancía por dinero. Es decir, se vende. Pero ¿cuál es la ley? La ley es que siempre se cambian equivalentes. Es imposible, ¿no? que el comprador tenga la suerte de comprar más baratito y vender más caro. Es imposible, porque siempre se cambian equivalentes. Nosotros no vamos a comprar nada que no sea equivalente. Todo el mundo va a cambiar siempre equivalentes. Ya hemos visto, ¿no? Los ejemplos. ¿Qué pasaría si tiene la suerte el comerciante de comprar más baratito y vender más caro, ¿no? El comerciante, si gana al comprar, ¿no? Él también va a ser vendedor, ¿no? Va a perder como vendedor, ¿no? O si pierde como comprador, también va a ser vendedor. O sea que por los dos lados no hay vuelta que dar, ¿no? Siempre se cambian equivalentes. Yo como vendedor no puedo vender más caro, ¿no? Bueno, supongamos que vendo más caro, pero también voy a ser comprador. Como comprador voy a perder también. ¿Entienden? Entonces no hay por dónde perderse. El comercio no genera ni un átomo de valor, no crea riqueza. Por tanto, en la fórmula general, dinero, mercancía, dinero incrementado, la fórmula general no puede explicar a través de la compra y la venta. No puede explicar. En eso consiste la negociación, que no puede explicar de dónde sale la ganancia, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale? Desechamos lo que ha dicho Omar. No sale del comercio. La señorita que dijo del B. Sí, Licen. ¿Por qué del B? Inciso A B. ver, Damon, adelante.
¿Por qué del B? Del consumiendo el valor de uso de una mercancía que produce valor, porque consumimos la mercancía, o sea, lo compramos. Es la B, pero no porque dices. No por lo que dices. A ver, ¿quién puede? Es la B, el consumo de una mercancía especial, ¿no? ¿Cuál es esa mercancía especial que consumiéndola crea valor, crea ganancia? No hay más, no hay otra mercancía que no sea fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo se consume. ¿Cómo se consume? Haciéndola producir, haciéndola trabajar. Y el trabajador cuando trabaja crea valor. Y más valor de lo que vale. Ahí está la ganancia del patrón. ¿Entienden? Esa es hasta una concepción filosófica, no solamente de la ciencia económica, ¿no? Sino la única mercancía que se consume y crea valor es la fuerza de trabajo. ¿Cómo se consume la fuerza de trabajo? Con el trabajo. Nosotros en este momento, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando. Estamos creando valor, ¿no? Ustedes van a ser profesionales, un valor, ¿no? Yo estoy trabajando para que ustedes sean profesionales. Pero esto de la enseñanza es un poco discutible, ¿no? Que cómo crea valor. Lo que es indiscutible es cuando se crea una mercancía, ¿no? Ese es indiscutible. ¿Entienden por qué es la B, ¿no? Bien, lo vamos a dejar aquí. Yo sé que ustedes tienen que tomar su tecito y la semana que viene vamos a avanzar el tema 7. El tema 7, 8 creo que es. El salario, ¿ya? Vamos a hacer el salario y antes de empezar el salario voy a terminar con el examen del segundo parcial. ¿Listo? A ver, rápidamente la lista. Anguela Miguel Ángel, Arce Gilca, Basiga José, Castro Ana. ¿No está Ana? Presente, licenciado. Es Basiga José. Muy bien. Muy bien, José. Castro no está. Qué pena, porque siempre está. Copali Joel. Condori Josué. Presente. Josué, muy bien, Josué. Corpa Dayana. Presente, licenciado. Muy bien, Dayana. Condori Adán Avelino. Condori Cristian. Presente, dicen. Cristian. O que Adán Romero dice ahí. Adán, Presente, ya, perfecto. dicen. Muy bien. Cristian no. Coray. Bueno, Coray B. Franco Elías. Listen. Condori Rosemary. Presente, listen. Choque Rosemary, muy bien. Choque Octavio. Delgado Samuel. Fernández Michel. Presente, Maya. Lien. Muy bien. Fernández Rodrigo. Presente, licenciado. Muy bien, Rodrigo. Inca Ivonne. Machaca Jessica. Jessica. Presente, licenciado, presente. Muy bien. Mamani Omar. Presente, lice. Muy bien, Omar. Mamani Dania. Presente, dice. Muy bien, Dania.
Medina Muruchi Winnie. Presente, Licen. Muy bien. Winnie. Presente. Está bien. No sé quién le responde. Damaris Winnie Muruchi Acero. Ah, aquí está bien. presente, Lice. Muy bien. Medina Alanis. Presente, Licen, lo siento. Sí, está bien. Alanis. Martínez Gustavo. Kinaya Kevin. Zayo Zosa. Zosa, ¿dónde estás? Presente, licenciado. Mamani, está bien. Mamani Nelson, creo que 2 veces, ¿no? Con Nelson. Ya. Michel Maya, también repetido. Vera Anet. Linares Juan. Presente, Licen. Presente. Linares Juan, muy bien. Sí, Linares. Está bien, Juan. Pérez Juan Carlos. Esta noche voy a subir las notas al CIA. Yo sé que no me han dicho nada, pero voy a subir. Estoy terminando de atender las particularidades que tienen algunos estudiantes, ¿ya? Pero esta noche termino de hacer ese trabajo y voy a subir al CIA, ¿ya? No se preocupen. Entonces nos vemos, jóvenes, hasta la próxima semana. Chao. Licen. Hasta Licen, luego. tengo una pregunta, Licen. Dime, José María, adelante. El trabajo, ¿para cuándo vamos a subir? O sí, el trabajo que tenemos que realizar, el segundo trabajo. O la segunda parte más claro. Está muy bien, muy bien. Hemos quedado que sea para hasta hoy día, ¿no? Hasta las 11:55. Pero si ustedes consideran que necesitan más tiempo, no hay problema. Estamos con el Classroom, ¿no? Con el Classroom no hay problema. Hoy termina la fecha, pero pueden seguir subiendo si se atrasan, ¿no? No hay problema. Ya dicen, entonces hasta más rápido subo. Está bien, ¿no? Si gracias, por algún motivo no pueden esta noche entregar, entregan después. Solo que la plataforma dice entregado a destiempo, ¿no? Pero se puede seguir. No es como el Moodle. Al Moodle dice que no se puede. Es en la fecha hay que entregar. Pero con el Classroom hay esa ventaja. Y como yo entiendo que ustedes están trabajando, me gusta lo que trabajan ustedes, voy a entender. Si se atrasan, voy a entender. ¿Ya? Solamente hagan las cosas bien. Como ustedes han estudiado metodología de la investigación y siguen estudiando. Y ahora sí, ¿no? Me voy. Chao, hasta luego. No, Licen. Hola. Dime, Gilka. Disculpe, Licen, no sé si me llamó lista, estoy en camino. Sí. Se ve ahí la movilidad. ¿Estás manejando tu auto? No, estoy de pasajero. Ya, está bien. Está bien, Gilka, te he puesto asistencia. Sí, ahora sí, lo chao. que quería Licen, quería aclararle, Vera Anet es mi hija, alguna vez entré por su celular, entonces no es alumna o estudiante. Ah, y otra cosa, ya. Eso, y otra cosa, Licen, yo no di el examen. Eso tenés que haberme dicho al principio de clases, que te hubiera tomado examen Es que no me podía conectar porque estoy entrando a Oruro, entonces, y se va a cortar ahorita porque estoy por Pichuloma. Después hablamos, la próxima clase hablamos, ¿ya? La próxima clase vas a dar examen. Chao. De acuerdo, gracias, hasta luego. Chao, Gracias. hasta luego. Chao.